La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Hugo Morales, titular del Contexto Legal, a quien le vamos a pedir su opinión sobre la exigencia de renuncia o solicitud de licencia al presidente y sus implicaciones jurídicas. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a abordar el tema en redes sociales. Hay un movimiento importante donde se está pidiendo que el presidente pues presente una solicitud de licencia y se separe de su cargo y bueno, también se está pidiendo que haya pues un grito silencioso el día de mañana, o esta noche ya, qué rápido, y luego se está también convocando a marchas. Entonces hay una cierta inquietud manifiesta por parte de los ciudadanos en torno a la figura del presidente. Dentro de nuestro marco legal, el marco legal del país, ¿es posible esto, Hugo? Bienvenido, buenos días. Ahí se cortó la llamada. Bueno, ahorita la recuperamos. Y es que sí, yo no sé si usted no le haya pasado lo mismo que a mí y que a muchas otras personas. Llama la atención, de verdad, pues lo insidioso, lo crueles que son algunos de los chistes y algunos de los memes que están poniendo en las redes sociales, junto con estas convocatorias, con estas peticiones. Parece por ahí que ya vamos a recuperar la llamada telefónica. Está ya Hugo Morales en la línea. Y bueno, a partir de esto y a partir de toda la información que se viene suscitando, es que queremos conocer si en México, en nuestro país, existe el marco legal para solicitar que el presidente pues renuncie o pida a su vez una solicitud de licencia. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Marcela, ¿cómo están? Un saludo al auditorio y a ustedes en cabina. Pues muchas gracias por estar con nosotros y te preguntamos, ¿se podría en algún momento dado, es decir, habría posibilidad de que el presidente solicitara su renuncia? Era algo que resulta muy interesante precisamente en relación a la vigencia del cargo del presidente, incluso de aquellos de elección popular, no exclusivo del presidente, sino de quienes son diputados, alcaldes, etcétera. Y es que en realidad tendrían que pedir licencia únicamente en casos graves, marcan nuestras leyes. Es decir, que casos graves se entiende o tradicionalmente se ha entendido como situaciones de enfermedad que en un momento dado impiden el ejercicio de su cargo, o situaciones muy especiales. Sin embargo, no existe lo que llamamos, o se ha venido escuchando recientemente, como revocación de mandato. Es decir, el acto democrático opuesto al de elección, para remover precisamente a quienes han sido electos previamente. Entonces, tendremos que decir que pues, definitivamente no existe ni las condiciones desde el punto de vista de vamos a decir, de reconocer la posibilidad de una renuncia del presidente de la República por las justificaciones actuales, y por otro lado hay que decirlo que desde el punto de vista institucional democrático, pues tampoco existe todavía el reconocimiento o una figura que nos permitiera pues opuestamente a elegir una persona, removerlo de su cargo. Uh-huh. Pero esto es del ciudadano hacia el presidente, pero el presidente mismo, que en algún momento dado, vamos a suponer, vamos a poner en las posibilidades algunos escenarios. Vamos a suponer que hubiese una enfermedad, ¿sí? ¿El presidente puede renunciar? Bueno, podría renunciar en base o separarse de su cargo en base precisamente a esa imposibilidad del ejercicio. Por eso, se solicita una licencia, sí, para separarse del cargo, pero esa licencia puede ser indefinida. Bueno, en base al planteamiento que tú haces, podría ser posible, definitivamente sí. ¿Qué es lo que necesitaría suceder? Pues que el presidente tomara una decisión, vamos a decir, unipersonal, y que en base a eso presentara esa solicitud de separarse del cargo. Uh-huh. Hay que decir que existen diversas posibilidades. Cuando, por ejemplo, es el caso que nos ocupa, han transcurrido ya más de 2/3 partes de su mandato, se tendría que elegir, en este caso, una persona que lo sustituyera y que terminara el encargo para el presidente de la República sobre el periodo para el que fue electo el actual presidente. Uh-huh. Bueno, y esto también podría considerarse no nada más en presencia de una enfermedad física, sino también
por ejemplo, de una enfermedad mental o un desgaste psicológico que pudiera experimentar un primer mandatario? No, pues definitivamente sí. Hay que decir, bueno, primero que la salud no es exclusivamente, vamos a decir, percibida desde el punto de vista de la observación, sino que la salud pues significa muchas cosas, ¿no? Vamos a decir incluso desde situaciones como puede ser hasta el alcoholismo como enfermedad reconocida incluso por la Organización Mundial de Salud, hasta temas específicos como puede ser verdaderamente una enfermedad que le impida el ejercicio del poder en base a que mentalmente no se encuentra en posibilidades de ejercerlo. Pero yo tal vez me pregunto si realmente estamos en una situación en la que podríamos plantear que el presidente puede pedir esta licencia o renunciar al cargo. Y me parece que difícilmente sucedería eso. La situación es que no veo una condición en la cual el presidente de la República se viera forzado a tomar una decisión de este tipo. Por lo menos no actualmente. Sí, totalmente hipotético el caso y por supuesto alejado de la realidad. Sin embargo, bueno, pues está ahí la presión que se está ejerciendo en este momento desde las redes sociales, Hugo, donde pues hay una cierta tendencia a pedir que el presidente no culmine su mandato. Bueno, mira, es muy, vamos a decir, permisible que todos participemos precisamente en los problemas que son de todos, y evidentemente las personas que están en contra del actual ejercicio del poder pues tienen todo el derecho de en un momento adaptado de pensarlo, pero tal vez sería un buen momento precisamente para reflexionar en torno a la institución de la revocación de mandato, Marcela, porque se ha platicado mucho en torno a ella, pero la verdad de las cosas es que no se ha institucionalizado, y a partir de esa falta de marco jurídico de la propia revocación de mandato, resulta, pues vamos a decir, imposible pensar en separar a una persona elegida para un cargo determinado, cuando precisamente uno de los problemas que aquejan a este país es precisamente el hecho de que se elige a una persona tal vez con demasiadas esperanzas, y a la postre pues resulta que las esperanzas van disminuyendo, e incluso pues más allá de una esperanza, el optimismo en el buen ejercicio del poder o de la administración pública pues se van disminuyendo o diluyendo al punto de que pues son mínimos, ¿no? Como son los niveles de aprobación actuales del presidente. Entonces, valdría la pena que nuestras instituciones, así como son reformadas cada 6 años, y que cada 6 años incluso se discuta el tema de la revocación de mandato, pudiera por lo menos acoger de alguna manera esta institución, para que el ciudadano también pueda contemplar la posibilidad, pues no solo de elegir una persona, sino de que en caso de que no cumpla con sus expectativas del ejercicio del poder, pues también pueda ser removido de su cargo. Ahora, déjame preguntarte algo más. ¿Qué pasa con las personas que se están manifestando en las redes sociales y que, no sé si sea válido, pero me atreveré a decir que hay escarnio ya, y hay un cierto dolo en relación a la figura del presidente y a los comentarios que suscita? ¿Se está incurriendo en algún tipo de delito, Hugo? ¿Hay algo que pudiera penarse en este sentido? Mira, qué interesante situación la que planteas tú, porque si recuerdas tú, hace algunos meses se planteaba por ahí una especie de ley mordaza a las manifestaciones en las plataformas de internet, a través de quien entonces era senador, hoy es gobernador recién protestado en el estado de Hidalgo, Omar Fayad, y era una reforma legislativa para poder acotar las manifestaciones que realiza cualquier ciudadano en estos espacios. Y me parece que así como los derechos humanos han venido, por decir, tomando un espacio, así como los derechos más básicos han venido ocupando nuevos lugares, también te quiero decir que en materia de manifestaciones y de expresiones,
en esos espacios de Internet que terminan siendo públicos, son espacios ganados ya por la ciudadanía, en los que difícilmente existe un contexto como para poder regresar al entorno previo. Entonces, no existe actualmente una legislación que impida que el escarnio público se pueda manifestar ahí, como tampoco existe la posibilidad de que limite nuestras manifestaciones en la toma de un café o en nuestros propios domicilios, con nuestras familias o con nuestros amigos. Entonces, me parece muy importante que siga existiendo esos espacios de libertad. Fíjate que en estos días he tenido esta reflexión. Hace algunos años, los medios de comunicación conocidos, pues vamos a decir como televisión, como prensa, como medios de comunicación impresos, incluso como la radio, pues eran las únicas plataformas por las cuales el ciudadano podría conocer mucha de la información, pero además a través de estas plataformas era la única manera en la cual podía llegar a manifestarse. Hoy en día, pues vamos a decir que existen otras plataformas que son alternativas y en muchos casos ya no están siendo incluso tan alternativas, más bien, incluso terminan siendo principales, como son Facebook o Twitter. A través de estas plataformas mucha gente se entera de lo que está sucediendo en sus alrededores. Ya no es necesario incluso tal vez llegar a escuchar el noticiario de la noche, porque pues toda la información que se da en ese noticiario pues se ha venido desarrollando a lo largo del día y tal vez el ciudadano común ha podido acceder a través de estas plataformas de Internet e incluso ha llegado a manifestarse en ellas. Entonces, es muy importante reconocer que estas nuevas formas de interacción con el ciudadano, pues de alguna manera significan una plataforma de expresión por parte de tuya o mía o de cualquier persona a la que tiene acceso y difícilmente podría ser limitada en el actual contexto. Incluso tenemos que decir que lejos de ser limitada parece que esto va siendo más permisivo con el tiempo e incluso viene siendo más masificado, lo que quiere decir que además cada día es más fácil tener acceso a este tipo de plataformas. Sí, pero entonces tendríamos que considerarlo como una manera solamente de quitarle presión y de canalizar de algún modo este mal humor, este enojo generalizado que existe por parte de la población ante la situación que vive el país. Y estoy hablando no nada más de la situación económica, que es donde pues a veces duele más, sino también de este descrédito que tienen las instituciones y estos niveles de corrupción tan altos que ahora se evidencian de manera más puntual pues gracias a todos los mecanismos y herramientas que tenemos de transparencia, inclusive a través del mundo digital que te permite pues conocer detalles que antes sería impensable. Mira, yo creo que realmente terminan siendo formas nada más actualizadas a nuestros tiempos, en las cuales por las cuales se manifiesta la gente. Yo te diría que tal vez en tiempos anteriores no es que la gente no se manifestara de esta forma, lo que pasa es que no existía una forma de dejarlo de forma escrita, ¿verdad? Lo que tú o yo escribimos hoy en Facebook, pues ahí se queda, ¿verdad? Y entonces tal vez es mucho más difícil para asimilar mentalmente a la gente el hecho de que te platican algo y te ríes tal vez, o te hacen una broma del presidente de forma oral y te ríes y bueno, pues continúas tu vida, a dejarlo escrito, ¿verdad? Y tal vez ese es una de las cuestiones más importantes de este tipo de plataformas, que a pesar de que se manifiestan y son muy versátiles, caminan, vamos a decir, con mucha rapidez, la otra realidad es que sí terminan siendo una manifestación escrita que nos permite leerla y releerla y volvernos a reír de las bromas o de los chistes que se hacen en ese tipo de plataformas. Y entonces, pues tal vez ahí es donde de alguna manera ahora nos parece que se está multiplicando, o existe ese factor de multiplicación en base a que nosotros mismos podemos ver muchas veces una broma hacia una persona. Entonces, yo creo que nos encontramos ante una situación que es compleja desde el punto de vista del análisis de redes, una situación que tiene que ser analizada, pero no nada más por el presidente de la República. Yo creo que todos nos debería preocupar, porque este tipo de manifestaciones pues se pueden, vamos a decir, dirigir hacia cualquier
sin embargo, aquellas personas que lo están ejerciendo, pues definitivamente son ahora el target de este tipo de plataformas, porque pues tal vez son las personas a las que encontramos más criticables en este momento. Hugo, hay un comentario y pregunta para ti. Es Gildardo Abarca el que se comunica y dice lo siguiente: yo he leído sobre la posibilidad de que la alta cúpula del PRI, me refiero a Carlos Salinas de Gortari, enferme a Enrique Peña Nieto ante la avalancha de malas vibraciones que está lanzando Peña Nieto y la posibilidad de que siga siendo un factor de derrotas para el PRI. En caso de que lo enfermaran, lo pone entre comillas, ¿qué dice la ley al respecto de un presidente que después de su tercer año se enferma y quién entraría en su relevo? No vaya a ser que salgamos de Guatemala a Guatepeor. Bueno, aquí hay un tema muy interesante. Hay que recordar que el presidente está entrando en su 5º año de gobierno. Es decir, que pues se encuentra ya en los últimos 2/3 de este sexenio. Y a partir de entonces hay que decir que nuestra Constitución contempla la posibilidad de que el Congreso elija a una persona que sea quien termine el mandato del actual presidente de la República. Entonces, en esas condiciones, hay que decir, pues nos encontraríamos y pues la única manera sería concluir el sexenio en el periodo o en los tiempos que se tienen contemplados, con los periodos electorales que incluso estarían por iniciar ya el año que entra. Pero ¿hay algún funcionario específico? ¿O de dónde escogería el Congreso? Bueno, el Congreso puede escoger a cualquier persona. Sí, no tendría que tener una calidad específica. Claro que tendría que cumplir con los requisitos que marca nuestra Constitución para el cargo de presidente de la República. Pero es decir que podrían seleccionar de un volumen pues muy grande de ciudadanos mexicanos que cumplen con esos requisitos y no tiene que cumplir con una función estricta. Sí, porque hay que recordar que Benito Juárez llegó a la presidencia siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia ante la renuncia del presidente en turno. ¿Cabría esa posibilidad aquí o ya la ley cambió en ese sentido? Bueno, es posible, pero hay que decir que no es el único. Primero porque tendría que haber un presidente que ocupara el cargo interinamente y después alguien que se seleccionara de forma provisional para cumplir ya el término de 2 años. Es decir, que estamos en 2 circunstancias diferentes. En ese caso, hay que recordar que cuando Benito Juárez ocupó el cargo de presidente de la República, expresamente nuestra Constitución señalaba que el presidente de la Suprema Corte podría llegar a ocupar el puesto de presidente de la República en el caso específico de la ausencia del presidente. Y esa fue la situación que llevó a Benito Juárez a ocupar el cargo. Bien. Hugo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentarnos esto que bueno, creo que habrá que tomarle muy bien el pulso y la temperatura a las redes sociales. Y yo no sé si de las redes sociales hubiese luego un salto a la realidad, pero lo que sí es que pues hay manifestaciones de mucho irrespeto y hay un resquebrajamiento importante de las instituciones a partir de la mofa, la burla que tiene lugar precisamente también en las redes sociales. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Algo inédito, algo que no conocíamos, algo que estamos experimentando. Bueno, todo lo que dices es verdad, ¿no? Algo que no habíamos experimentado y yo cerraría con algo, Marcela. En esta situación, vamos a decir, tan difícil de comprender porque no es que no va a seguir sucediendo, más bien tan difícil de comprender porque no nos había sucedido, pues tal vez es momento de considerar que este es el principio de una nueva era tecnológica y de una nueva era de información, donde tal vez ya las noticias las generamos nosotros mismos. Exacto. Pues muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros en un día como hoy. Un saludo a ustedes y obviamente a todos nuestros radioescuchas. Hugo Morales, titular del Contexto Legal, estuvo con nosotros.